Jesús Álvarez es gestor cultural de Cholex NB y activista feminista por los derechos del LGTBIQ+. Jesús, muy buenos días, bienvenido a Caja de Resonancia. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto estar aquí, igualmente, Patricia. ¿Tú qué dices? ¿Somos occidentales de segunda mano desde tu experiencia, desde tu práctica? Justo escuchando a Diego en la anterior charla, justo Cholex nace de esta iniciativa de pensar la comunidad LGBT desde nuestra memoria cultural ancestral, porque lo gay y lo LGBT es muy pensado desde lo nórdico, no es muy blanco. Entonces, tenemos toda una tradición LGBT aquí en Perú. Y el inicio de lo que tú representas, de lo que tú expresas, ¿desde cuándo aproximadamente viene teniendo ese nivel de orientación y en esa direccionalidad? Desde mis lecturas de la Giuseppe Campuzano, que fue una artista filósofa que creó el Museo Travesti del Perú y que justamente se cuestionaba la hegemonía cultural, ¿no?, blanca nórdica. Ella ante la ausencia de la memoria trans travesti, hace una recopilación de archivos y es a partir de ella, de alguna forma, que me motivó, ¿no?, a crear esta colectiva con otros compañeros. Sí. ¿Y cuál es la esencia de esto? ¿Ustedes se organizan para hacer qué? Sí. ¿Con quién? Justo, ¿Para quién? Sí, justo nació en la última Marcha del Orgullo. Hicimos una intervención pública, una danza colectiva, donde enunciábamos con pancartas que el huititi es travesti, ¿no? O sea, curiosamente hay muchas danzas, tradiciones que no se nombran desde esta perspectiva y queríamos visibilizarla desde el arte, desde la danza, la performance. Tuvimos un conversatorio previo antes de la marcha donde hablábamos sobre descolonizar el imaginario LGBT. Solicitamos un espacio en la universidad, en la UNSA, pero lamentablemente no nos dieron. Tuvimos que hacerlo de manera privada, ¿no? Igual fue un conversatorio de encuentro para hablar desde cómo nos atraviesa no solo la discriminación por orientación sexual, sino también por clase y raza. ¿Y qué respuesta tuvieron a eso? ¿Cuáles eran los ejes de ese debate, de esa conversación? Bueno, fueron yo y dos compañeros, Aurelio Apaza, que es bailarín, que hablaba cómo desde la danza le tocaba el racismo. O sea, él a través de la danza manifiesta esta resistencia racista y transformación. En mi caso, yo hago un trabajo de investigación sobre la memoria LGBT en Arequipa. Hay un texto muy importante que es Descolonizar al sodomita, de un escritor, y es un referente muy importante para empezar a hablar de cómo existimos desde las culturas prehispánicas, ¿no? Cómo la comunidad LGBT está presente desde las culturas prehispánicas. Mi arte está enfocado en eso, justamente a visibilizarlo y difundirlo. Jesús, tú no has vivido todo el tiempo aquí en Arequipa, aquí en el Perú, tú has vivido en España. En Francia. Y en Francia, en Francia. ¿Y cuál es la experiencia que viene de tu vivencia allá en Francia respecto al trabajo que realizas hoy en Arequipa? Para mí fue un encuentro con aceptar mi orientación sexual primero, ¿no? O sea, fueron hace 10 años, pero quizá acá en Perú era muy complicado autonombrarme, politizar mi identidad, encontrarme. Y este viaje me permitió como encontrarme, es eso. Y también no solo a nivel de orientación sexual, sino también a nivel de identidad cultural, ¿no? O sea, en Francia como migrante es otra posición. Entonces, definitivamente dices que qué rico es la historia peruana, ¿no? Entonces, eso. El reconocimiento de que nosotros no hemos llegado recién, ¿no? De que hay mucho que nos antecede culturalmente y desde ahí podemos encontrar no solamente raíces relacionadas con la cultura, sino también explicaciones, raíces relacionadas a la cuestión de género, de diversidad. Así es, y además yo estudié en un colegio católico, racista y homofóbico, el La Salle. Entonces es muy complicado desde las instituciones reconocerse en ese legado, ¿no? Tanto como ser gay y ser cholo, maricón, ¿no? Sí. Tú también, tú sobre todo eres artista. Sí, artista plástico. ¿Cuál es el tipo de arte que desarrollas, que realizas? Cuéntanos un poquito al respecto. Yo inicialmente empecé a hacer acciones, performance, donde quería desvincularme de la Iglesia Católica
hice una apostasía simbólica en una fecha, Jueves Santo, recuerdo. Y me di cuenta que hay un monopolio cultural del catolicismo, ¿no? Generalmente pasamos por una serie de ritos que tienen que ver con una validación de ellos, o sea, el bautizo, el matrimonio, la muerte. Entonces sentía que todo está regulado por esa institución cultural. Ante ese conflicto entre mi cuerpo, mi identidad y una institución, decidí empezar a hacer acciones con, tanto yo, una apostasía simbólica el día Jueves Santo, hice una acción con Adriana Cabrera, que es una socióloga feminista, que también... Nos ha visitado alguna vez en el programa. qué bueno, sí. Comentar también que el feminismo, el movimiento feminista ha apoyado muchísimo el colectivo LGBT. Es gracias a ella que hemos tenido la posibilidad de formarnos políticamente y de pronto encontrarnos con gente que queremos un cambio, ¿no? Hicimos una acción pública que fue Heteronorma, que era cuestionar estos mandatos de género que recibimos desde niñez. Ambos usábamos objetos que eran vinculados a nuestros parientes, ella de su abuela, yo de mi abuelo, y nos trasvestimos públicamente. Un poco citando todos estos mandatos que nos han dicho de niño, ¿no? Un hombre es, no sé, mandón, una mujer es sumisa, una suerte de sanación desde una acción, desde un rito, ¿no? De resistencia, ¿no? También comentar que fui censurado también por la Alianza Francesa en una bandera que trasvestí, que el nombre Arequipa es Chocoyo. Chocoyo es el nombre con el que designaban a los LGBT, a los gays en Arequipa. Y me pareció muy interesante cogerme de esta palabra para empezar a identificarme con no solo ser gay, sino también gay de Arequipa, ¿no? Porque también hemos existido desde siempre. Sí. Eso es verdad. Ahora, digamos, hace unos, no sé, 10 o 15 años, iba, yo diría, como en ascenso la agenda feminista y la agenda de género, la agenda LGTBIQ+. Pero desde ese tiempo siento que hay como un retroceso, un endurecimiento del conservadurismo, el ataque, el rechazo. ¿Es verdad esos, cómo lo sienten o cómo lo están viviendo? Bueno, supongo que están en crisis, ¿no? Supongo que si hay una respuesta más radical por parte de ellos es porque justamente ven que en el contexto global hay algo de su discurso que se cae, ¿no? Y creo que estamos fortaleciéndonos como colectivos. En América Latina ya hay legislación, en la mayoría de países, Argentina, Brasil, Chile, Perú todavía sigue siendo un bastión colonial, ¿no? Pero pronto llegarán las leyes y en eso estamos. ¿Tú no ves, Jesús, de que el movimiento es que avanza y retrocede, y no necesariamente porque se retroceda o se quiera retroceder, sino porque viene la contrarreacción, viene la contrarreforma, no vienen los conservadores? Hoy en día, por ejemplo, creo que aquí en el Perú ha sufrido un buen golpe los sodálites, ¿no es cierto? Esa secta conservadora, reaccionaria, abusiva, racista, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué te digo? El avance que se había tenido en la Argentina, hoy en día comienza a ser golpeado por el gobierno de Milei. O, ¿qué te digo? El avance feminista que había en Europa, hoy las fuerzas neoconservadoras, neofascistas de igual manera, ¿no? Comienzan a empujar hacia atrás. ¿Tú cómo ves esta situación? Bueno, es un poco complicado dar esa respuesta, pero sí te puedo decir que la posición del artista en este momento es muy complicada por la censura que ha habido a un caricaturista cusqueño. Luego hay un artista que hizo una protesta contra Dina Boluarte y que está siguiendo un proceso judicial por la Fiscalía en Lima, ¿no? Hay una suerte de persecución, te voy a hablar desde el plano de artista, quizás no tanto del movimiento, de represión y de silenciamiento contra la libre expresión y los artistas, ¿no? Sobre todo los que levantamos una agenda política clara, por los derechos humanos. Hay gente que no comprende por qué la agenda feminista o la agenda de las comunidades LGTB, perdón, sí, a veces se me enreda, no comprende por qué tiene que ser política, ¿no? ¿Qué le dirías tú a esas personas? Hay una pensadora, Monique Wittig, que decía que la heterosexualidad no solo es una orientación, sino es un régimen político, ¿no? Desde niños nos han impuesto a que asumamos una orientación sexual heterosexual, ¿no? Se presume que todos son heterosexuales. Entonces, está vinculado con un tema de productividad, ¿no? O sea, la mujer siempre, desde el feminismo aprendí
que se le ha impuesto la maternidad por un tema de sin hijos no hay fábricas. E igualmente cualquier práctica de sexualidad que no sea reproductiva siempre ha estado en conflicto con el sistema. Entonces siento que el aporte LGBT tiene que ver con la libertad de elegir la orientación que uno desee, así como la identidad de género, ¿no? Claro, y eso se va a traslucir en leyes, en acciones de Estado, pero también culturales, ¿no? Por eso la batalla política es bien importante. Pero otra característica de las manifestaciones de las comunidades del orgullo, por ejemplo, es que también puede ser muy festiva y muy artística. ¿Tú crees que esto es una forma de encontrar lenguajes alternativos para seguir haciendo la lucha cultural y política, o es solo una casualidad? ¿Cómo interpretas tú esa situación? Dentro de las organizaciones de la marcha hubo una tensión por el tema de cómo manifestar la marcha, una reivindicación y orgullo de nuestra diversidad o politizar ante la situación de vulnerabilidad y de precariedad que vivimos, ¿no? Creo que no se divorcian, ¿no? Creo que podemos hacer protesta desde el arte, reivindicando nuestro orgullo de ser quienes somos y ante este contexto, terrible contexto de dictadura en la que vivimos, ¿no? Recordar que el MINSA patologizó las identidades trans hace unos meses y es gracias a la movilización LGBT que logramos que se derogue la patologización de las personas trans, ¿no? Las personas trans tienen un promedio de vida de 30 años por la precariedad. Encima estaban patologizándolas, diciéndoles que estaban enfermas, enfermos, ¿no? Entonces es muy grave la situación. Tú, además de estar tremendamente involucrado, interseccionado entre la cuestión política, la cuestión de género y la cuestión de la comunidad LGTBIQ+, eres también artista, ¿no? ¿Cuáles son los planes que como artista tienes hacia el futuro más cercano, Jesús? Aquí en Arequipa y Perú es complicado. Las 2 veces que he expuesto me han censurado. Ha sido en la Alianza Francesa y en el Centro Cultural de España de Lima. En el caso del Centro Cultural de España fue por trasvestir a Tupac Amaru, pero no fue mi obra, fue de otro artista. Actualmente me encuentro armando una exposición. No sé si espero que tenga acogida porque que no sea censurada nuevamente. Exacto. Bueno, también estaría bien para que sea difundida, pero es complicado y bueno, espero encontrar una institución que pueda mostrarla. ¿Qué tipo de exposición va a ser? Se va a llamar De Oscoyo a Chocoyo, es una genealogía de la historia marica en Arequipa. Oscoyo es una divinidad protectora de la comunidad que está en este libro y yo curiosamente la encuentro tallada en las iglesias virreinales de Arequipa. Probablemente como una satanización, ¿no? O sea, porque en la parte inferior hay como representaciones muy prehispánicas que no son muy visibles. Curiosamente una de ellas en el libro cita que era protector de los indios hermafroditas. Quiero cogerme de esta idea para hablar de nuestra memoria ancestral. Sí. Jesús, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Caja de Resonancia y esperamos tenerte pronto, como decimos a todos nuestros invitados, para seguir dialogando sobre un tema que es verdaderamente muy poco conocido, muy poco explorado y muy poco difundido en nuestros medios de comunicación. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por estos espacios que necesitamos. Son muy pocos los que se animan a hablar.